Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Qué tanto conviven sus hijos con sus abuelos? ¿Los festejan? ¿Los llevan de paseo? ¿Los invitan a comer? Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre este rol tan importante que tienen los abuelos en la familia. Estará con nosotros Blanca Almeida para hablar de ese tema, también estarán dos abuelas para compartir sus experiencias y estará Rodrigo Escartín, abogado, para hablar sobre los derechos de los abuelos. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Teresa, la cazadora divina, la que es honesta y directa. Alfonso, el dispuesto, franco, de buenos sentimientos y autoritario. Cristina, la de pensamiento claro, fuerte, racional y conversadora. Iker, reflexivo, el que es trabajador, analista y conservador. Karina, la muy amada, es sociable, creativa y femenina. Marcos, el protector, de buen carácter, dinámico y observador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Gina Ibarra. Saludo a todas las personas que hacen favor de vernos y escucharnos a través del Grupo Fórmula en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana y también en Estados Unidos y en todo el mundo a través del Internet. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, como les dije hace un momentito, vamos a tener un programa muy padre. Vamos a hablar de mamá a mamá y de mamá a papá, pero el día de hoy de mamá, abuelo y abuela, porque vamos a festejarlos. Es un rol muy importante el que cubren en las familias mexicanas, por lo menos, y por eso creo que es importante tocar este tema para valorar este esfuerzo que ellos hacen y esta experiencia que le dan a nuestros hijos y a nosotros también. Blanca Almeida, ella es psicoterapeuta familiar y de pareja, que le doy la bienvenida. Blanca, ¿cómo estás? Bien, bien, encantada de estar aquí contigo, festejando a los abuelos. Mañana ya es día de hagamos que todo el mes sea el festejo, ¿no? Sí, De cierto. siempre. Todo el mes de agosto, pero mañana en especial. Pero hay mucha gente que no lo sabe y festejamos a la mamá y al papá y al abuelo. Pues no, hay veces que están muy olvidados, ¿no? En algunas familias, tristemente. Los damos por sentados, porque siempre los abuelos traen una perspectiva diferente de la vida a los nietos. Cuando nosotros somos padres, pues siempre vamos corriendo y como tal tenemos que asumir la responsabilidad de la crianza. Al convertirse en abuelo o en abuela, esa responsabilidad ya no se quita, entonces podemos estar como gozosos, ya no tenemos que estar pensando si tenemos que no educar a esos niños y sobre todo, si nosotros sabemos escuchar a los abuelos y a las abuelas, nos van a poder ahorrar muchos sinsabores porque ellos ya tienen en el número de experiencias sobre cómo es la vida y nos pueden ir platicando para que nosotros seamos expertos. Yo creo que sucede eso, Blanca, siempre y cuando dentro del núcleo familiar se valore la figura del abuelo. Porque cuando empiezan los papás incluso, ay no, a tu abuelo no le hagas caso, ya se le va el tentacuco, o sea, comentarios así, no peles, y ya tu abuelito no, tu abuelita no. Obviamente los nietos, los hijos, crecen pensando que el abuelo es una figura que pues no aporta nada, al contrario. Claro, y eso tendría que ver primero con cómo valoramos a nuestros padres, ¿sí? Porque estás hablando de una familia donde no se han valorado esos padres y por lo tanto cuando nacen los nietos, pues menos. Entonces habría que ver que los abuelos y las abuelitas ayudan mucho hoy en día, sobre todo las familias mexicanas. Siempre está el abuelo y la abuela prestos a ayudar. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que trabajar, el papá también, y esos niños se quedan solos. Y como abuelo, siempre no deseamos que esos pequeños estén solos y nos damos cuenta de la importancia de formar un hogar para esos pequeñitos. Entonces, asumen el papel muchas veces de los padres para que esos niños no se queden solos. Y es un rol que no le corresponde porque la figura del abuelo y de la abuela ha cambiado a través de estos años. Antes la abuela, la que tuvimos tú y yo, era la que íbamos a ver a veces entre semana, pero por lo regular los fines de semana, y te tejía algo, te cocinaba algo. Y la veías no todos los días. Y hoy en día los abuelos están adquiriendo mucho el rol de los papás para educar, criar a los hijos. O sea, es un rol
compartido hasta cierto punto, pero a veces la balanza se va más hacia el lado de los abuelos, que creo que no Sí. les corresponde tampoco. Sí, exactamente, porque hoy en día muchos de los padres no se han dado cuenta que es importante compartir momentos. Hoy en día estamos en una cultura del consumismo donde a los padres les resulta es más relevante traer todo ese dinero para que los hijos estén bien, para que vayan a una buena escuela, para que tengan las últimas cosas de tecnología y no saber que es en la convivencia diaria donde se crea al ser humano y se dice pues que la educación se mama. Pero no es solamente por el dinero. Yo creo que es por cómo nos educaron. De mi hijita estudia una carrera, una maestría, trabaja, sea independiente. Entonces, este rol que lo hemos platicado aquí dividido de sí, la parte económica, pero también mi crecimiento profesional y también ser mamá, es esa parte en la que nos vemos muchas veces enroladas y que muchas mamás hoy en día nos apoyan, y me incluyo, para cuidar a nuestros hijos mientras trabajamos. O sea, sí son muchas cosas, no nada más la parte económica, ¿no, Blanca? Sí, por supuesto. Y Sí. digamos que, bueno, estamos formadas para también tener este aspecto, como bien dices tú, profesional. Y sin embargo, el rol de mamá es importantísimo porque claro. es tan importante que entran los abuelos y las abuelas a suplir esa falta de tiempo que tenemos hoy las mamás y los papás, que estamos tan envueltos en todo este crecimiento, porque al final esos niños sí requieren de una guía. Y si no tenemos el tiempo para guiarlos, los abuelos saben la importancia de esa guía y es por eso que entran al quite. Y los abuelos se han modernizado. La abuelita También. de antes era la abuelita del chonguito y todo, decía, es más viejita, con la mascada. Y hoy en día ves unas abuelas que dices, wow, está súper guapa, súper Sí. joven, súper bien arreglada, y a la edad que tiene, la verdad no lo representa, ¿no? ¿Cuántas veces no oímos de eso? Yo creo que también las abuelas se cuidan más y se preocupan más por tener más crecimiento en muchos aspectos. Sí, tenemos hoy en día abuelas más capacitadas, podríamos decir, donde tienen también un crecimiento personal, donde hoy en día se nutren y no solamente se dedican a los nietos, sino van a sus clases, tienen grupos y todo ese bagaje de estas abuelitas y abuelitos bien capacitados, pues es algo positivo para esos nietos. Ahorita que dices abuelitas y abuelitos, ahorita van a entrar las dos abuelas que vienen a acompañarnos. Y digo abuelas porque dicen que es horrible que les digan abuelitas, ¿no? Incluso a muchas les dicen por nombre porque no les gusta la palabra de abuelita. A mí se me hace muy tierna, muy linda, pero bueno, muchas abuelas de hoy, por este cambio a lo mejor de, no, yo soy, ¿no? Sí, de sentirte todavía muy joven Ajá. y esto de abuela, como dices tú, antes era la que estaba tejiendo, la que tenía el chongo y hoy en día como que es un choque, ¿no? De decir, ahora soy abuela, pero me sigo sintiendo muy joven, muy vital y se conservan muy bien. Hay veces que hasta los hijos dicen, es que es más buena onda mi abuela que tú, ¿no? O sea, se llevan mejor, tienen una relación más estrecha con las abuelas y los abuelos que con los mismos padres. Sí, claro, porque los abuelos pueden ser más laxos, pudiéramos decir, y los padres sí tienen que estar jalando más las riendas y eso hace que haya una diferencia. Y hay que recordar Pero antes era la abuelita regañona. Había bueno, muchas sí, abuelitas de que muchas abuelitas. no vayas a casa de la abuelita y no le rompas y no le tiras y la porcelana y el tapetito o sea, era la abuelita así como que más, ¿no? De La cuidado de sus la cosas, de los claro. canarios ahí afuera de la cocina, o sea, era otro tipo de abuelita. Y Más rígida. Ahorita la abuelita ya está en otro rollo y creo que hay abuelitas que hasta buscan Pokémon, o sea, ya hay dicen que las abuelitas cambiaron el punto de cruz por el .com. Y sí es cierto, las ves metidas en la computadora, en el Facebook, en redes sociales, o sea, ya traen otro rollo. Claro, y pudiéramos ir decir que esto, si nos seguimos manteniendo jóvenes, ¿no? Al estar dentro de la tecnología, esto nos permite retardar el envejecimiento. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, tener la mente mucho más activa. Hoy en día hay mucha información donde nos permite estar saludables, activos, tomar agua, hacer ejercicio, todo para conservarnos de una forma sana. A ver, tú como psicóloga, como especialista, ¿qué tan importante es que esta figura familiar esté presente en la vida de nuestros hijos? Pues yo creo que es importantísima. Primero, uno, si tenemos la dicha de tenerlos. Sí, claro, es importante. Eso es muy importante. Y lo que pueden platicar los abuelos, no lo pueden platicar los padres. Conforme nosotros vamos cumpliendo años, vamos siendo más sabios y nos vamos dando cuenta de lo que sí resulta muy importante.
al ir cumpliendo 50, 60, 70 años, sabemos que no nos vamos a llevar nada y que las cosas materiales y que aquellas cosas que nos preocupaban antes, hoy las podemos soltar. Y esa información es la que pasan a los hijos, a los nietos, y esos nietos que viven tan estresados porque los papás les están exigiendo, hacen una balanza donde tienen la exigencia de los padres, pero el otro punto de los abuelos que los hace estar más tranquilos. Sí, claro, que los educa, porque muchos educan, pero sin la rigidez con la que los padres lo pueden hacer o la rigidez con la que nos educaron a nosotros. Claro, también porque los ha que hoy cambiado son la abuelos, rigidez, ¿no? claro. ¿No? O sea, cuando verás de que le saquen la chancla esta veloz a los nietos, nunca, cuando antes a lo mejor en otra época sí se llegó a utilizar, ¿no? Claro, entonces digamos que hoy en día los nietos tienen unos abuelos mucho más modernos, menos rígidos y más abiertos. Y yo creo que quieren de diferente manera y ahorita lo preguntaremos. Sí, porque de verdad yo creo que sí se ablandan mucho con a lo mejor fueron muy rígidos con nosotros, pero con los nietos les gana el corazón. Sí, porque también han tenido tiempo para pensar, cuando los hijos crecen nos vamos dando cuenta de aquellos errores que cometimos y ya los pensaste, entonces cuando viene la otra generación que son los nietos, ves la vida de otra manera. Ves de la vida de otra manera y ya sabes qué cosas sí te funcionaron y cuáles no, que podrías soltar. ¿Y sabes con quién lo veo mucho yo? Principalmente con los abuelos hombres, ¿no? De que fueron papás ausentes porque en nuestra época era el proveedor y la mamá era la que estaba todo el tiempo. Y yo lo veía con mi suegro, ¿no? Que decía, ¿cómo me hubiera gustado a mí involucrarme con mis hijos como me involucro con mis nietos hoy, ¿no? De que ahora sí estaba más presente y pues ya no trabajaba como trabajaba antes. Entonces, podía convivir, jugar, irse a tomar el helado, jugar el fútbol, comprar algún juguete, un dulce, cosa que a lo mejor no se hacía con los hijos. Y es cuando entra, yo creo que valoras muchas cosas, ¿no? Vamos a ir a una pausa comercial y fíjense que se van a incorporar 2 abuelas con nosotros para hablar sobre cómo las trata la vida. Esto de que ahora que son abuelas, cómo se sienten. Regresamos después de la pausa y bueno, pues estamos en agosto, en mes del abuelo, celebrándolos, por supuesto. Regresamos. ¿Sabías que? El Día del Abuelo se festeja en México el 28 de agosto. Es una fecha que rinde homenaje a los abuelos, los padres de nuestros papás, esas sabias personas que nos han dejado grandes enseñanzas con pocas palabras. Seguimos hablando de mamá a mamá y bueno, pues estamos festejando a las abuelas el día de hoy. Que es agosto y mañana es 28 y es el Día de los Abuelos para que piensen a dónde van a llevar a sus papás a celebrar con sus hijos este día tan especial. Les presento a Tete Melgar, él ya es una de las abuelas que nos acompaña el día de hoy. Abuelita no, ya supe, abuela. Abuela y bisabuela. Y bisabuela también. ¿Cómo estás, Tete? Muy bien, Gina, muy contenta de estar otra vez aquí contigo. Qué bueno que nos acompañas. Cristina Noreña, ¿cómo estás, Cristina? Muy bien, muy contenta y muchas gracias por invitarme. No, bueno, ¿cuántos nietos? 7 nietos, de 19 el mayor y la más chiquita que va a cumplir 1 año. Y felices de la vida por ser abuela. Ay, Sí claro, cambia, a ver, yo le decía claro. hace rato a Blanca, sí cambia el amor. Es diferente, me supongo, de amor de un hijo a un nieto. Es diferente y Pero no igual se puede intenso. medir. No. Nos volvemos más consentidoras, más permisivas a veces, pero no, el amor de los hijos es el amor de los hijos, el de los nietos es maravilloso, pero es diferente. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, la verdad, pero los nietos a mí me han dado vida, Sí, la verdad. Mi mamá dice lo mismo, dice, no podría comparar cuál es el No, más no grande. sé, la ¿O sí? verdad, porque bueno, los hijos tienen la responsabilidad de sacarlos adelante, de trabajar y no darles el tiempo, que hoy les doy el tiempo a mis nietos, Ah, de jugar, en fin. díganme la verdad, ¿no se sienten abuelas abusadas en estas generaciones en la que, me incluyo, repito, las mamás dejamos a los hijos encargadas con ustedes? ¿O les gusta o les llena la vida? ¿O qué sucede? A ver, Bueno, a mí me llena la vida. ¿a ti te llena la vida? Yo soy, bueno, abuela, yo 100%. A ver, pero platícanos un poquito porque tú haces unos trayectos maravillosos para ver a tus nietos, perdón. Platícanos un poquito sobre cómo te relacionas con ellos desde que nacieron. Bueno, con la niña de mi hija, única hija que tengo, yo vivo en Satélite, tienen su casa y venía hasta, que es Miguel Ángel de Quevedo y Ajá. Revolución, a verla temprano. A veces me hablaba mi hija a las 5 de la mañana, mamá, la niña está enferma y tiene que ir a trabajar mi hija. Entonces me ponía unos pads, agarraba el coche y me venía hasta acá Ajá. para cuidar a la niña. ¿Todos los días cuidabas a la niña? Todos los días. Todos los días, solo con Normalmente mi hija la llevaba a la guardería
temprano, cuando se iba a trabajar, yo llegaba aquí a la 1 de la tarde, Ajá. la recogía Ajá. y ya la llevaba a la casa, ya le daba de comer, ya la atendía, y mi hija llegaba, o mi yerno, a las 7 de la noche, y me regresaba a la casa de ustedes. Y Hasta Satélite, y todos los días. todos los días. ¿Y pasó lo mismo con los hijos de tus hijos? Bueno, mi hijo el mayor se fue a vivir un año conmigo Ajá. a la casa de ustedes, y ahí estuve con los niños, pues conviviendo con ellos. Que el hijo mayor, que es el que tiene 19 años, me decía de chiquito, ya cuando se fueron de mi casa, oye, Abu, me gusta este dedo. Le digo, ¿por qué? Dice, porque este es lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes me vengo contigo. Hija. Me llevas al McDonald's, me llevas al cine, y se quedaba a dormir Claro, conmigo. porque abuela consentidora. Y mi nieta, la de 15 años, cuando estaba en tercer año, el libro de la secretaría, Ujú. le pusieron que escribiera a quien quería mucho y que escribiera unas palabras. Y lo tengo hasta en un cuadro, ¿eh? Claro. Porque dice, la quiero mucho, porque te decía, la quiero mucho, es muy buena, está conmigo en las buenas, y estaba en tercer año. Y está en las buenas y en las malas, y siempre está de buen humor y baila conmigo. Y es mi Abu, y se llama Kitty. Ah. Y me pintó, bueno, la verdad es que eso, dije yo, en lugar de su mamá, su papá, no, Te la Abu. puso a ti, te escogió como figura. En tu caso, Claro. Tete, tú también eres cuidadora. Abuelita, No. ¿no tanto? No tanto, Gina, porque como yo trabajo Ujú. con 150 niños, ya si me llegan los nietos me suicido. Es que trabaja en un kinder. Yo todavía sigo trabajando, entonces no tengo mucho tiempo. Cuando puedo sí se los dedico y me encantan. A mí los Ajá. niños me gustan mucho, esa es una Ujú. realidad, pero ya no los tengo mucho conmigo, en realidad, pero sí sí es maravilloso. Sí, es maravilloso. Maravilloso tenerlos, sí. Te la sí. acaban de dejar. Me la acaban de La de dejar un 3 fin de años. semana y casi me muero. Pues sí, porque es mucha responsabilidad. es lo que le también. pasó. Es mucha Sí. responsabilidad y mucho cansancio. Sí, y no es lo mismo verlos un rato en la tarde a tenerlos 4 o 5 días, Sí. pero sí, se puede con todo, con los 150 del colegio y con los de casa también. Lo que pasa es que le daba miedo Ujú. salir con la niña, que me estabas Sí. comentando, Sí. porque le da miedo a uno, porque te la jalan o No, algo. bueno, hasta uno Sí, como no, te mamá. mueres Sí, de la angustia. sí, Uno no, como no, mamá. no, Sí, yo sí. me los amarraba con rebozo y con lo que Sí. podía cuando eran bebés. pues sí. Imagínate hoy, Sí. te ven abuelita y te lo jalan, y entonces dices, No, y es más, qué responsabilidad tiene sí. uno tan grande. Sí, y, no, y no, de no, cualquier cosa además, porque las abuelitas era desde cuidarlos de recién nacidos y que se te Claro, ahogue claro. o que Ah, le sí, pase sí, algo, sí, o sea, ese sí, tipo sí. de Hijos cosas. de mi hija, así los cuidé, desde recién nacidos. Ujú. Oye, ¿y qué te motivaba a cuidarlo? ¿Era ayudar a tus hijos primero o al niño o qué? O ¿Qué era algo- lo que te bueno. motivaba? Primero me jubilé, Ajá. trabajaba como loca todo el tiempo. Se embaraza mi hija y entonces primero pues ayudar a mi hija, porque es la única mujer, ella me veía que trabajaba ella y mi yerno y tienes que ayudar. Pero ya después el contacto que tiene uno con los nietos, te llenan el día. Sí, la A ver, verdad. tú eres divorciada y viuda. al mismo Exactamente. tiempo. Primero se divorció y después se enviudó. Entonces, bueno, ya las dos. Si estuvieras casada todavía, ¿tu relación sería la misma con tu hija y tus nietos? Porque a lo mejor también se llena una parte emocional de ¿qué hago? Bueno, pues voy a cuidar a mis nietos. Y si no está el marido, no, pues igual y me voy a viajar o me quedo en la casa o le preparo la comidita. No, yo O sea, creo que sí sería cambia. el mismo, ¿Tú crees que fíjate. sea lo mismo? Porque siempre fui muy, con mis hijos, personalmente, era la que jugaba yo, oca o Ujú. serpientes y escaleras, o los enseñaba a andar en patines. Yo siempre fui muy mamá. Ajá. vamos. Ya cuando me dediqué a trabajar, pues sí, estaba yo pendiente, es más, me iba a trabajar y les dejaba a cada uno su plato de la comida, a cada uno, con un anuncio de qué bonito día y esto. Y me iba a trabajar todo el día, Ajá. pero ellos llegaban de la escuela y se calentaban su comida. Pero se cambia, ¿no, Teteo? Tú, Blanca, también cómo ven esa parte de lo que hagas, ¿no? Si tienes una relación o no. Ya me están Claro. mandando Bueno, yo una creo pausa que sí, sí, comercial. sí. Ah, Y regresando, seguimos hablando de Anda. mamá más sobre el Día de los Abuelos. No se vayan, soy Ginny Barra. ¿Sabías que? Los remedios de la abuela son esas recetas mágicas. La abuela siempre nos hizo remojar su uña encarnada infectada en agua salada caliente o tomar una cucharadita de azúcar para el hipo. Lo cierto es que nuestra abuela tenía una cura para todo.
Estamos hablando de mamá, y bueno, les recuerdo mi libro hablando de mamá, una guía para ser la mejor mamá. Y también les recuerdo nuestras redes sociales, Gina Ibarra-mamá, el Twitter y el Facebook en Gina Ibarra. Y bueno, creo que una de las grandes cosas que nos dan los abuelitos y las abuelitas, principalmente cuando tenemos un hijo, es su experiencia. Y me gustaría que compartieran hoy, que es un día especial, algunas de las recetas que tengan ustedes para quitar el empacho, para quitar el lipo, para el cólico, porque es muy diferente lo que las mamás hacemos hoy, por lo que nos dicen los pediatras y lo que buscamos en Google, a lo que nos dicen las abuelitas. Sí, no, yo tengo un remedio maravilloso para el mareo en el coche, cuando los llevas en el carro. En la carretera. Sí, un periódico Ajá. en la pancita, entre la camisetita y el chón, y ya no se marean. Pero ahora los Mira. papás modernos, ¿qué crees que tienen que hacer? Pues les meterán la tablet. Ah, sí, yo creo que sí. Porque Para como que ya ahora ya ya no no, haya ya no usan mucho periódicos. periódico, pero ese es maravilloso Y el para... periódico tiene que estar caliente. ¿Mojado? No, nada más nada normal, más es muy así. caliente el nada más periódico. calmar, ¿no? yo no Y sabía de les eso, quita, fíjate. les quita el mareo, pero como ahora ya casi nadie lee el periódico, pues que les pongan la tablet. Ese no me lo sabía, yo lo Sí, que me tampoco, sabía, no. el de Tampoco. limón, ese sí, chupar limón para la Sí, carretera. eso sí traía limón siempre, También. pero lo del ¿Qué otro? periódico ¿Qué, no. ¿Qué otro? Tú compártenos uno. Bueno, Cristi. que yo era siempre una hojita de hierbabuena, les ponía a hervir el agua para hacerles la leche, para que se asentara el estómago desde recién nacidos y hicieran un buen estómago. Siempre. Para que una de hojita de hierbabuena. De hierbabuena, bien Y la- lavadita, te ponías a servirle su agua con la pura hojita. A ver, ¿sus hijas reciben igual estas recetas que comparten que las nueras? Porque, híjoles, también es lo mismo cuidar a las nietas, a los nietos de la hija a la del hijo. Cuando tu mamá te dice, ponle el hilo rojo con saliva en la acá, y se lo dice tu mamá, pues ahí vas, te lo dice tu suegra y dices tú, no, ¿cómo se lo voy a poner? No. O sea, sí no, cambia, sí sí es una... Sí cambia, sí cambia. Yo tengo 2 nueras y los otros son yernos, y es muy diferente tu comunicación con con las hijas, lo que tú comunicas a las hijas, a lo que comunicas con las nueras, aunque tenga una buena, una Ajá. buena relación. Siempre es diferente. Y también es diferente los nietos de las hijas, ¿no? Porque hay mucha más Sí, confianza que los a nietos. veces de Bueno, sí, desde ellos, que, o no sé si te dependiendo. pasó a ti. ¿Tu mamá vive todavía? Bueno, desde que estás en el hospital, ¿quién quieres que te ayude y esté Claro, contigo? mamá. Es es tu mamá. Y si claro. está tu suegra, muchas veces Sí. hay, señora, permítame tantito ahorita, me Lo voy a... agradeces, sí, pero lo no es lo agrade- mismo. No es lo Sí, mismo. No, no es lo mismo. No es lo No, mismo. no, Entonces, no. los Y además nietos, tienes que ujú. llevar el respeto a tus nueras. Claro. Porque Claro. si te quieres llevar bien con tu hijo, no perder a tu hijo, que es Ajá, importante, Sí, sí, sí. tienes que respetar. Si ella dice así, a ti te parece perfecto. O sea, eso tienes mucho Sí, que hacer. claro. Entonces, no Respetar tienes la a misma tu nuera. confianza, ¿no? En Para cambio, con tu tomar hija- al niño, para los nietos del hijo, ¿no? Hasta Porque mira, está la nuera. también con la hija. Si yo tengo que comentarle algo a mi hija, tengo Ajá. que comentarle lejos de mi yerno, Mm. porque también él tiene su Ah, opinión. Claro, claro. Esto es muy importante, Sí, sí. porque sí, si sí, yo sí. suelto las cosas, pues mi yerno va a decir, Porque se mete. señora metiche, Claro. Ujú. ¿no? Sí. Yo así lo voy a educar y así. Entonces tienes que mejor... Y yo creo que esa saber parte cómo. es importante la que comentas, Cristi, porque las mujeres damos mucha responsabilidad a las abuelas, pero a la hora que no nos gusta algo, sí que nos sentimos con el derecho de decir, no, espérame. Cuando a lo mejor están en su casa y las reglas las ponen ustedes. Y si Exacto. si a Claro. ustedes no les importa que el niño coma chocolate arriba de su cobija, ¿no? Y a mí sí, pues en su casa ustedes ponen el límite, ¿no? Sí, Y sí, no sí. es de, "Ma abuela o mamá Maleducas. maleducas y no sé qué. Sí, eso, Llega a haber estos conflictos, ¿no? eso, exactamente. O sea, yo puedo hacer con mis nietos, a la hora con esta mi hija y mi yerno, pero a la hora que están, ellos tienen sus reglas y yo no puedo pasar sobre ellas. Entonces, eso también para llevarte bien con los hijos, para no poner a la hija entre la espada y la pared, Ujú. porque pobre. O a mi Sí, yerno, la relación, claro. a mi nuera con mi hijo, Sí. también yo tengo que respetar mucho ahí. Aunque yo tenga que comentar algo de, oye, mejor me doy media vuelta y me callo. Y no solamente eso, también hasta con el pediatra, ¿no? Que el pediatra dice, ponle esto, póngale esto, y ustedes, Claro, no, claro. el empacho se te quita jalándole la piel de La atrás, piel, ¿o no? claro, Ujú, sí, pero tiene uno que respetar ahora. Y las chicas ahorita ya respetan mucho
lo que el pediatra dice y es bueno, es muy bueno. Ay, bueno, pero también hay recetas muy buenas de las Claro, abuelitas. Claro, claro. Sí, no, es importantísimo, pero ya ahora no se dejan las chamacas, y si te lo dejan a tu cuidado, al niño, pues tienen que aguantar la receta de la mamá, la hierbabuena, el hilo rojo claro. con el hilo rojo para el hipo, ¿no? La manteca para el chipote, buenísimo. ¿Cómo que la manteca? Ay, buenísimo. ¿Manteca de puerco? Manteca de puerco, poquito. Mira, yo Ahora no. te dicen, ay mamá, que la árnica. Árnica. Un poquito de Sí, manteca. Árnica y no se puede le quita, faltar. Árnica no falta, pero tú le pones manteca de puerco. Manteca, con un poquito de manteca y sal, y se les bajaba el chipote en automático. Pero claro, ahora ya no usas eso. Yo me acuerdo que también mi abuelita era cuando tenías la famosa conjuntivitis, los lavaojos con agua de manzanilla. Claro. Sí, claro. Pero le Cierto. ponía tantita sal. Ah, no No sé. sé para qué le ponía la sal. Te Agua de ardía hasta sal. el diablo. Pero Y se a te lo mejor quitaba. ahorita un oftalmólogo va a decir qué cosas, Sí. pues sí te quitaba. Pero también estás con el lavaojos y eso que te decían los tips de las abuelas, ¿no? Sí. Claro, claro. Sí, no, y ahorita pues hay tantas cosas que han cambiado, y tan modernas y tan bonitas y todo, pero pues sí, las abuelas tenemos que estar con unos, y poner límites, fíjate, eso es muy bueno. Yo creo que en cuanto hay límites, esta es la casa, aquí se hace esto, en la tuya se hace esto, todo funciona. Todo O sea, funciona. por mucho que haya cambiado la modernidad Claro, y todos claro, los límites, claro. el respeto El son, respeto. y la gente es muy sensible también cuando se Claro. comentan cosas de sus hijos. Y esto no O sea me que- gusta, y se Ujú, vale, ajá, se claro. vale como abuela decir no me gusta. Y las abuelas, por la parte, como tú decías, de la mamá, siempre a la hija le caen bien, y lo de los suegros Sí, no. claro. El otro día una mamá del colegio me comentaba, es que en casa de mis papás, mis hijos son felices, y en las de mis suegros son horribles. Uy, qué horrible hacen estos abuelos. Pues no toques, no tires, no te subas, esos son los abuelos horribles. Le digo, ¿y tu mamá qué? Pues mi papá les compra una caja de huevo y los avientan a la pared porque es lo que le gusta a los Ay, niños. no, pues también, No, claro, le dije, eso sí, es sí, precioso, sí. fíjate. Es un abuelo maleducador Claro, de y- niños, hay límites para Claro, hay que todo. poner límites. Y también Claro. como papás tendríamos que darle lugar a ambos, Claro, a ambos abuelos, claro. los paternos y los maternos, Sí. y hablar bien de ambos. Y si hay una Claro. diferencia tan grande, decir, bueno, cada quien te va a dar lo que considera Claro. que es bueno, y tienes que quererlos a ambos, ¿no? Para no tener Claro. como esto de, ahora no voy con mis abuelos paternos, pero solamente con los de mamá. Bueno, Ujú. eso también se usa, ¿eh? O sea, hay mamás que ocupan a los hijos de, sí, Ahora no va. Ahora mi no vas. suegra me hizo esto, ahora no le presto a los nietos. Sí, Ujú. claro. O sea, si ¿les ha pasado a ustedes esa parte de que a lo mejor tengan alguna diferencia y que quieran ver al hijo de tu hijo hombre y no lo vean por A alguna mí me diferencia? pasó un tiempo. Ajá. Gracias a Dios, estamos perfectos hoy. Se alivia. Pero un tiempo sí, y no supe por qué, la verdad, ¿eh? Ajá. Pero no vi un tiempo a mis nietos y no saben cómo me dolió. Sí, les ha de doler muchísimo. Muchísimo. Es la parte en que más te duele. Ujú. Ujú. Sí, por supuesto. Y por- tienes que respetar, porque pues si mi hijo decía, lógicamente apoya a su mujer. Claro. Si Y la mujer este- dice, ahora no, es no. Y pudiera ser Y eran también los que- primeros nietos y no tenía otros. Mm. Entonces me dolió. Como, bueno, Como era. Claro, Bueno, y tu claro. historia es repetida en muchos casos, ¿eh? Sí, yo O creo sea, que yo sí. sé que sí, más con los hombres, por eso te lo comentaba, ¿no? Sí, Sí, y sí, puede sí. ser, o sea, tendríamos que decir que las relaciones como todo habrá momentos en que estén mucho más cercanos y otros más lejanos, ¿no? Pero nada está escrito en piedra. Claro. Entonces, si hoy no tienen una buena relación, después crecen y tendrán una mejor Por relación. Y así supuesto, como por yo creo que los supuesto. hijos habrá nietos, los cuales seas más afín que otros. Sí, pero ¿sabes qué? No hacer diferencias. Porque a mí sí me ha tocado ver que las abuelitas dan domingo y a un nieto le dan 50 pesos y a otro le dan 10. Ah, no, No, de aquí- verdad. aquí soy pareja. Sí, señora. tiene Tiene el que día ser del muy niño parejo. y a Todos todos, iguales. aunque sea un chocolate, pero a todos. Los Sí, 7, sí, sí. a Si te todos. sale caro, son 7. Son 7, Sí, no, y calla. no. Si veo un suétercito, digo, tengo que ver, pues para Por todos, siete, que claro, las camisetitas, sí. a lo mejor ya a los grandes no le gustan, pero parejo. Sí. Pero yo creo que lo importante es crear esa fuerza familiar, porque las abuelas dan fuerza. ¿Cómo no? Y cómo no Ujú. recordar esos guisos de las abuelas, de ir a Ah, su no, casa sí. y estas fiestas los domingos o las navidades, en donde el guiso de la abuela no puede faltar, es la receta de familia.
Creo que eso es lo que se siembra, Pero ¿verdad, Tete? claro, claro, y además tenemos hasta la memoria olfativa. Hay lugares a donde entras y dices, esto huele a mi abuela, Sí. o el perfume de la abuela, o en la casa de la abuela. Hasta eso recuerdan cuando tienen los nietos un bonito recuerdo, que es lo que nos toca a nosotras propiciar para que en un futuro los nietos Se queden con quieran ir a vernos, no que los lleven a vernos, sino que ellos quieran estar. Si mi nieto el grande me dice, Abu, enséñame cómo haces tus tacos de escamocha, porque el día que te mueras, ¿quién nos va a hacer? Imagínate, ya te está matando. No, y ya los llevé Y a a casa enseñar. a enseñarlos a hacer los tacos de escamocha. Luego nos vienes a dar la La receta. de los receta. tacos de Muy buena. escamocha. Hasta A ver, mi ya nieta para lo sacó. finalizar, díganme, ¿por qué no les gusta que les digan abuelas? A ti en tu caso te dicen Tete, ¿por qué no abuelita? Porque abuelita me siento muy viejititita, Ok. viejitita como enfermita, como con chalecito, como con el Y tejidito. no, No, tú eres una abuela moderna. no, pues yo soy abuela moderna, Pues está bien. trabajadora y todo. Prefiero a abuela o Abuela. tete. O Tete. ¿Y en tu caso, Cristi? No, ellos solitos, como que Abu o Abi, y ya. Pues si te Nunca dijeran- les... No, me es inclusive, la verdad. Si te dijeran abuelita, Abuela no o tendrías problema. cualquier- no tengo O mamá problema. grande, ¿no? Que también Ay, les no, es dicen. Bueno, horrible. Ese no. A mí Ese tampoco como me que no gusta. me gusta. Ese Ese se hace como más que no grande. me gusta, la verdad. Pero Ese- no, ellos siempre solitos. Dijeron, Bueno. Abu. Yo les agradezco muchísimo a las dos que nos han acompañado. A ver, Tete, morado, morado azul o dorado. Ay, dorado. Dorado, ay, espérame, dorado para el dinero. Ahí Ándale, está. sí. Dorado o azul. Dorado. Híjoles, creo que ya ¿No se me tienes acabaron las entonces doradas. azul? El Mejor que haya- dime. el que haya Hay mejor. de dos Pues sopas. azul. Hay de ¿Quieres dos saber? sopas. Aquí está el ¿Quieres azul. azul o Azul azul? de salud. Ahí está. Salud. Muchísimas gracias, Cristi, Nada. gracias, Creo gracias. que sí, Tete. o me la A Sí, ti, ya a estás, ti. ya estás. Ahí está, Gina. que se te ve la frente. Blanca, un placer. Gracias. Dame un Encantada. contacto, por favor. Sí, me pueden encontrar en mis redes, blancaalmeida.com, Facebook y Twitter, lo mismo, Blanca Almeida. Ok, muchísimas gracias. Vamos a Muchas hacer una gracias. pausa comercial y no se vayan, porque ahorita viene un abogado y va a hablar sobre qué derechos tienen, porque Ah. obligaciones ya un buen de déjamelo, encárgamelo y todo, pero qué derechos tienen. A ver, vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar con Rodrigo Escartín, abogado. Ya estamos de regreso, seguimos hablando de mamá. Y bueno, se une a la plática Rodrigo Escartín. ¿Y qué creen? Que Tete y Cris dijeron, no, si vamos a hablar de derechos, yo de aquí no me muevo. Claro. Y entonces, aunque ya los habíamos despedido, las volvemos a dar la bienvenida, porque tienen derechos. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado de estar con ustedes, Gina. Qué bueno que nos acompañes. A ver, suelta la sopa. Vamos a hablar de los derechos de los abuelos porque tienen derechos. Sí, no solo obligaciones, como platicaban hace un ratito. Ujú. De hecho, la importancia de los abuelos y de las abuelas es reconocida desde nuestra Constitución. Déjame Ujú. decirles que desde hace poquito, no Ujú. tiene muchos años que apenas se reconoció los derechos de los ascendientes, como técnicamente le decimos a los abuelos, ¿no? Bueno, en estricto sentido, abuelos e incluso bisabuelos, Ajá. ¿no? Desde la Constitución y también en tratados internacionales que ha firmado México, ¿no? Entonces, digamos que en la ley ya está escrito que los abuelitos también tienen derechos, no solo obligaciones. Ándale, ¿y cuáles son? Pues ¿Lo mira, sabían ustedes que tienen derechos? No, pues es por lo eso estamos primero. aquí muy Ah, listas. vamos a ver. A ver qué vamos a sacar de aquí. A ver, Bueno, ¿qué derechos? es parecido, muy parecidos a los derechos que tienen los papás, pero todos los derechos de los abuelos, digamos que orbitan alrededor de los derechos de los niños, ¿no? Es decir, la ley está protegiendo a los abuelos, pero tomando como base fundamental los derechos de los niños, ¿no? Y el famoso interés superior de los niños, ¿no? Entonces, cuando se le reconoce, por ejemplo, a un abuelo el derecho de comparecer incluso a un juzgado a Ujú. reclamar salud para sus nietos, alimentos, etcétera, que es algo cada vez más común, todo esto va en función de los menores, ¿no? Siempre. Es decir, para ser todavía más concretos, Sí, con peras y manzanas. con please. peras Sí, y, sí, con sí, peras y por favor. manzanas. Manzanita. Por ejemplo, recientemente la Corte dijo, no se le pueden reclamar alimentos a los abuelos si todavía existe alguno de los padres, padre o madre. O sea, el nieto ¿no? no puede decirle, abuelita, necesito que pagues mi comida. No, el Ok. ejemplo concreto es, por ejemplo, la mamá que demanda alimentos al esposo y el esposo dice, no tengo trabajo, no tengo forma de mantenerlo. Entonces era una práctica muy común en todos los estados de la República
que se demandara a los abuelos. Entonces, Los papás de él. es correcto, los Ajá. papás de él. Entonces, imagínense que ustedes de repente les llegaba una notificación a su trabajo, a la casa, Mantén diciendo a tu tus casa está nietos. embargada o ya está hipotecada porque tus hijos, o más bien O los tu hijo hijos no de tus quiere hijos, pagar. no ha pagado, ¿no? Y es más, tú no tienes relación con tu hijo y resulta que ya está hipotecada tu casa. Esto se daba hasta hace poco. La Corte también en épocas recientes dijo, no se vale, los abuelitos tienen también derechos, pero tienen un límite, que es la obligación primaria siempre va a ser de los papás, ¿correcto? Entonces, Claro. digamos que sí tienen derechos, pero en las obligaciones la misma ley los limita para que no A ver. se les pase tanto, ¿no? Si los abuelos no tienen un dinerito fijo, no les alcanza, ¿tienen derecho a demandar a los hijos para que les den una lanita mensual? Por supuesto, cada vez. Ándale, Cada pues, vez deja de Ya le trabajar. hicimos. Presenta Ya le tu hicimos. renuncia en el kinder hoy mismo. Hoy mismo la A ver, renuncia. ¿y de cuánto es? Cada A ver si vez- nos conviene. Claro, claro. Mira, ahí vamos, Ahí ahí nos vamos, vamos. Gina. Sí, cada vez es más frecuente que los abuelitos demanden alimentos a los hijos y la ley es muy clara, tiene que ser, no hay un monto fijo, no es que te digan son 1,000, 2,000, Ujú. un salario mínimo, ni nada, es con base a las necesidades del deudor alimentario y las posibilidades que tenga. El que Económicas. O también sea, el económicas hijo. de darlos, que sí, como por hijos sí tienes la obligación de mantener a tus padres si ellos no pueden mantenerse solos. La obligación de dar alimentos Sí, que debe es- ser emocional, bueno, pero bueno, si no es, es una obligación moral, pero cuando se entiende que hay un descuido, por ejemplo, si está el abuelo en una institución una- y hay que sufragar gastos y cosas por el Ujú. estilo, un juez bien puede decir a los hijos, oye, tienes que sufragar alimentos. Lo mismo que pasa con los descendientes, ¿no? Claro. Es decir, con los hijos. si ¿no? lo quiere meter a un asilo y él no quiere, que ahorita llegaran tus nietos, te dijeran, te voy a meter a un asilo, Cris. Pues y mientras no, quieres. mientras no sea declarado en interdicción la persona, No podrían. está utilizando, o más bien está en aptitud de utilizar todos sus derechos. Es decir, mientras un juez no diga, esta persona, previo Claro. estudio psiquiátrico, etcétera, está afectada en sus facultades mentales, tú puedes hacer como mayor de edad lo que se te antoje de tu vida. Oye, ¿no? una de las cosas que tanto se quejan, yo no sé si ustedes tengan amigas que les pase, se divorcian los hijos y entonces la esposa se queda con los hijos y no deja ver a los nietos, a los abuelos. Y entonces hay abuelos que hasta demandan porque quieren ver a sus nietos porque no se los permiten ver. Es correcto, ese es un derecho. ¿Se acuerdan que hace ratito dijimos que era un derecho de Derecho, los menores ajá. que está ligado al de Es los el abuelos? derecho del menor. Ahí. Exactamente. Ujú. El Sí. derecho, más que del papá o del abuelo, como lo hemos platicado en anteriores ocasiones, de ver al menor, es, digamos, está un grado abajo que el derecho superior del menor de ver a sus abuelos. Y no solamente a sus abuelos, sino a su familia ampliada. Es decir, si la abuelita dice, oye, es que no me dejan ver a mi nieto, y yo tengo forma de acreditarte que yo lo cuidé toda su infancia, sus primeros 5 años de vida, como comentaban hace un momento, etcétera, y puede verse afectado en sus sentimientos, en sus afectos, Claro. el menor, porque no solamente convivía conmigo, convivía con los tíos, con Con toda los la primos, familia. con toda la Claro, familia, claro. vecinos, O sea, etcétera. le dan tiempo para que los vea. Por supuesto, sea, si hay- un juez puede dictar una sentencia diciendo, con independencia de lo que esté pasando entre los papás, Ujú. la abuelita, por ejemplo, en este La caso, Claro. la abuela, La perdón, abuela. la abuela o el abuelo Sí. tienen derecho Sí. de ver al menor, Los abuelos. pero porque están protegiéndose los derechos del menor. Esto se le entiende como familia ampliada, ¿no? No la nuclear. Claro. Porque acuérdense que dentro de este universo de los derechos de los abuelitos está incluso el pelear la patria potestad de los menores. Es una Sí. facultad custodia. potencial, Ujú. exactamente, guarda, custodia e Ujú. incluso todavía Claro. más arriba la patria potestad, si Sí. ustedes Malos advierten ejemplos, un exactamente mal que los padres, comportamiento, una cosa es así. Que se correcto. drogaran. Si los que padres tuvieran mal- no pueden ejercitar la patria potestad, la guardia o la custodia, digamos que los que entran inmediatamente en segundo lugar, y esto es súper importante saber para todos los abuelos, son precisamente los abuelos paternos o maternos. Fíjate nada más. Sí. Bueno, ¿alguna duda? No, No, ya está. ninguna. Ahorita les dejamos ya, el ya, teléfono. ya, por yo cualquier ya me cosa. hago rica mañana. ¿Cuántos hijos tienes? Hijos 5. Sí, no, imagínate, de 5 hijos, No, de poquito en pues le va poquito muy te bien. demandas a todos. A todos, No, Tete, pero ya lo mañana hiciste. empieza la demanda. Muchas Que nos den gracias. su número telefónico Sí. para demandar. Encantado. encantado. Rodrigo, dame un contacto. La forma más fácil es en Twitter, en Escartín Abogado. Ahí
resolvemos todas sus dudas. Muchas gracias, Rodrigo, un placer. Encantado. Muchas Pues gracias. nuevamente, gracias, Cris, gracias, Tete. No, gracias a ti, Felicidades, un Gina. abrazo. Muchas gracias, Gracias. Gina, Y gracias. exijan que las lleven mañana a comer, exijan Claro, su derecho a claro. desayunar o a donde quieran. Por supuesto. Ahí Gracias, está. Gina, O por- comida o demanda, Algo. que ellos escojan. Ya nos vamos, gracias a toda la producción, soy Ginny Barra, les mando muchos besos, felicidades a todos los abuelos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana para que aprendamos juntos a ser la mejor mamá del mundo. Que tengan muy bonito fin de semana. Muchas Bye, bye. gracias. Vivir mi vida, la. Voy a gozar, vivir mi vida, la. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Ginny Barra. Saludo a todas las personas que hacen favor de vernos y escucharnos a través del Grupo Fórmula en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana y también en Estados Unidos y en todo el mundo a través del Internet. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, como les dije hace un momentito, vamos a tener un programa muy padre. Vamos a hablar de mamá a mamá y de mamá a papá, pero el día de hoy de mamá, abuelo y abuela, porque vamos a festejarlos. Es un rol muy importante el que cubren en las familias mexicanas, por lo menos, y por eso creo que es importante tocar este tema para valorar este esfuerzo que ellos hacen y esta experiencia que le dan a nuestros hijos y a nosotros también. Blanca Almeida, ella es psicoterapeuta familiar y de pareja, que le doy la bienvenida. Blanca, ¿cómo estás? Bien, bien, encantada de estar aquí contigo, festejando a los Mañana. abuelos. Mañana ya es Día bueno, del hagamos Abuelo. que todo el mes Bueno, sea el festejo, Sí, ¿no? es De cierto, siempre. todo el mes de agosto, pero mañana en especial. Pero hay mucha gente que no lo sabe y festejamos a la mamá y al papá y al abuelo. Pues no, hay Ujú. veces que están muy olvidados, ¿no? En algunas Sí, familias, los damos- tristemente. Los damos por sentados, porque siempre los abuelos traen una perspectiva diferente de la vida Ujú, a los nietos. ujú, Cuando nosotros somos padres, pues siempre vamos corriendo ujú. y como tal tenemos que asumir la responsabilidad de la crianza. Al convertirse en abuelo o en abuela, esa responsabilidad ya no se quita, entonces podemos estar como gozosos, ya no tenemos que estar pensando si tenemos que no educar a esos niños y sobre todo, si nosotros sabemos escuchar a los abuelos y a Ajá. las abuelas, nos van a poder ahorrar muchos sinsabores porque ellos ya tienen N número de experiencias sobre cómo es la vida y nos pueden ir platicando para que nosotros seamos expertos. Yo creo que sucede eso, Blanca, siempre y cuando dentro del núcleo familiar se valore la figura del abuelo. Porque Ah. cuando empiezan los papás incluso, ay no, a tu abuelo no le hagas caso, ya se le va el tentacuco, o sea, Ujú, comentarios ujú. así, no peles, sigue a tu abuelito, no, o tu abuelita no. Obviamente los nietos, los hijos, crecen pensando que el abuelo es una figura que pues no aporta nada, al contrario. Ujú. Claro, y eso tendría que ver primero con cómo valoramos a nuestros padres, ¿sí? Ujú. Porque estás hablando de una familia donde no se han valorado esos padres y por lo tanto cuando nacen los nietos, pues menos. Entonces habría que ver que los abuelos y las abuelitas ayudan mucho hoy en día, Ujú. sobre todo las familias mexicanas. Siempre está el abuelo y la abuela prestos a ayudar. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que trabajar, el papá también, y esos niños se quedan solos. Y como abuelo, siempre no deseamos que esos pequeños estén solos y nos damos cuenta de la importancia de formar un hogar para esos pequeñitos. Entonces, asumen el papel muchas veces de los padres Sí. para que esos niños no se queden solos. Y es un rol que no le corresponde porque la figura del abuelo y de la abuela ha cambiado a través de estos años. Ujú. Antes la abuela, la que tuvimos tú y yo, era la que íbamos a ver Es importantísimo porque claro. es tan importante que entran los abuelos y las abuelas a suplir esa falta de tiempo que tenemos hoy las mamás y los papás, que estamos tan envueltos en todo este crecimiento, porque al final esos niños sí requieren de una guía. Ujú. Y si no tenemos el tiempo para guiarlos, los abuelos saben la importancia de esa guía y es por eso que entran al quite. Y los abuelos se han modernizado. Ah, La abuelita también. de antes era la abuelita del chonguito y todo, decía, es más viejita, con la mascada. Y hoy en día ves unas abuelas que dices, wow, está súper guapa, súper Sí. joven, súper bien arreglada y a la edad que tiene, la verdad no lo representa, ¿no? ¿Cuántas veces no oímos de eso? Yo creo que también las abuelas se cuidan más y se preocupan más por tener más
crecimiento en muchos aspectos. Sí, tenemos hoy en día abuelas más capacitadas, podríamos decir, donde tienen también un crecimiento personal, donde hoy en día se nutren y no solamente se dedican a los nietos, sino van a sus clases, tienen grupos y todo ese bagaje de estas abuelitas y abuelitos bien capacitados, pues es algo positivo para esos nietos. Ahorita que dices abuelitas y abuelitos, ahorita van a entrar las dos abuelas que vienen a acompañarnos. Y digo abuelas porque dicen que es horrible que les digan abuelitas, ¿no? Incluso a muchas les dicen por nombre porque no les gusta la palabra de abuelita. A mí se me hace muy tierna, muy linda, pero bueno, muchas abuelas de hoy, por este cambio a lo mejor de, no, yo soy, ¿no? Sí, de sentirte todavía. A veces entre semana, pero por lo regular los fines de semana, y te tejía algo, te cocinaba algo. Y la veías no todos los días. Y hoy en día los abuelos están adquiriendo mucho el rol de los papás para educar, criar a los hijos. O sea, es un rol compartido hasta cierto punto, pero a veces la balanza se va más hacia el lado de los abuelos, que creo que no les corresponde tampoco. Sí, exactamente, porque hoy en día muchos de los padres no se han dado cuenta que es importante compartir momentos. Hoy en día estamos en una cultura del consumismo, donde a los padres les resulta es más relevante traer todo ese dinero para que los hijos estén bien, para que vayan a una buena escuela, para que tengan las últimas cosas de tecnología y no saber que es en la convivencia diaria donde se crea al ser humano y se dice pues que la educación se mama. Pero no es solamente por el dinero. Yo creo que es por cómo nos educaron. De mi hijita estudia una carrera, una maestría, trabaja, sea independiente. Entonces, este rol que lo hemos platicado aquí dividido de sí, la parte económica, pero también mi crecimiento profesional y también ser mamá, es esa parte en la que nos vemos muchas veces enroladas y que muchas mamás hoy en día nos apoyan, y me incluyo, para cuidar a nuestros hijos mientras trabajamos. O sea, sí son muchas cosas, no nada más la parte económica, ¿no, Blanca? Sí, por supuesto. Y Sí. digamos que, bueno, estamos formadas para también tener este aspecto, como bien dices tú, profesional. Y sin embargo, el rol de mamá es... Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Qué tanto conviven sus hijos con sus abuelos? ¿Los festejan? ¿Los llevan de paseo? ¿Los invitan a comer? Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre este rol tan importante que tienen los abuelos en la familia. Estará con nosotros Blanca Almeida para hablar de ese tema, también estarán dos abuelas para compartir sus experiencias y estará Rodrigo Escartín, abogado, para hablar sobre los derechos de los abuelos. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comencemos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Teresa, la cazadora divina, la que es honesta y directa. Alfonso, el dispuesto, franco, de buenos sentimientos y autoritario. Cristina, la de pensamiento claro, fuerte, racional y conversadora. Iker, reflexivo, el que es trabajador, analista y conservador. Karina, la muy amada, es sociable, creativa y femenina. Marcos, el protector, de buen carácter, dinámico y observador.